Hola y bienvenidos. A ver, imagina por un momento que tienes un presupuesto limitado, digamos 1 millón de euros, y tu trabajo es salvar el mayor número de vidas posibles en una crisis de salud pública. Tienes dos ciudades, en una ese millón podría salvar 100 vidas, en la otra solo 10. ¿Dónde pones el dinero? Es una elección terrible. Terrible, pero es exactamente el dilema al que se enfrentan cada día los responsables de la lucha contra la epidemia de opioides. La cuestión de fondo, y de esto va el análisis de hoy, es que no todas las comunidades son iguales. Una estrategia que funciona de maravilla en un sitio puede ser un fracaso estrepitoso en otro. Mm, Hoy vamos a desgranar a fondo un artículo científico que no solo reconoce este problema, sino que propone una herramienta que casi parece ciencia ficción, un método para crear un mapa personalizado que le dice a los responsables políticos exactamente dónde sus esfuerzos tendrán el mayor impacto. Un GPS para las políticas públicas, por así decirlo. Exacto. Vamos a ver cómo construyeron esta especie de superpoder para tomar decisiones imposibles, centrándonos en el caso de los condados de Pensilvania. Has dado en el clavo con el problema central, la heterogeneidad. La crisis no es una mancha de aceite uniforme, es un archipiélago de crisis distintas. Me gusta esa imagen. Tienes docenas de condados, tienes varias intervenciones posibles. Distribuir más naloxona para revertir sobredosis, aumentar el acceso al tratamiento con buprenorfina. Y cada una con distinta intensidad, claro. Exacto, y cada una de ellas se puede aplicar con distinta intensidad. El artículo pone un ejemplo que de verdad te vuela la cabeza. Con solo 50 condados y 5 intervenciones a 5 niveles distintos, si quisieras probar todas las combinaciones para ver cuál es la mejor, A ver, tendrías que simular 156.250 escenarios. 156.000. Es una barbaridad. Vamos, que no hay superordenador que aguante eso. Sería como intentar encontrar la combinación de una caja fuerte probando todos los números uno por uno. Te pasarías la vida entera. Exacto. Es computacionalmente inviable. Y por eso, en lugar de intentar esa aproximación por fuerza bruta, los investigadores proponen una solución elegantísima, un metamodelo. De acuerdo. Paremos aquí porque metamodelo suena a algo sacado de una película de Christopher Nolan. Suena muy rimbombante, sí. ¿Qué es en realidad? El artículo dice que es un modelo sustituto, pero eso tampoco ayuda mucho. Es como un atajo. Es el atajo más inteligente que te puedas imaginar. Piensa en ello como un mapa predictivo. En lugar de ejecutar esas 156.000 simulaciones, que sería como visitar cada punto del mapa a pie, lo que haces es tomar muestras de unos pocos puntos estratégicos. ¿Vale? Con esa información, el metamodelo aprende la forma general del terreno y es capaz de predecir cómo es cualquier otro punto del mapa sin haber estado allí. Ah, Aprende la relación entre las características de un condado, las políticas que aplicas y, bueno, el resultado final, que son las muertes por sobredosis. entiendo. Es como si en lugar de probar miles de recetas, un chef probara unos pocos ingredientes clave y a partir de ahí fuera capaz de deducir el sabor de cualquier plato. Es una analogía perfecta. Y la técnica que usan para aprender ese mapa se llama regresión por procesos gaussianos, o GPR. GPR, vale. Es una herramienta de aprendizaje automático muy potente, sobre todo porque hace algo crucial. No solo te da una predicción, sino que te dice cuánta confianza tiene en ella. Ojo, eso es clave. Claro, te da el resultado más probable, pero también te dibuja un rango de incertidumbre a su alrededor. Crucial, porque no es lo mismo que un modelo te diga aquí se salvarán 100 vidas, a que te diga aquí se salvarán entre 50 y 150 vidas. La segunda opción te obliga a ser mucho más cauto. Precisamente. Pero lo más ingenioso no es solo el uso del GPR, sino cómo lo estructuran. No es un modelo simple, sino lo que llaman un marco de 2 niveles. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Espera, 2 niveles. Suena a que lo están complicando todavía más. Si el objetivo es predecir las muertes, ¿por qué hacerlo en 2 pasos? Porque es mucho más eficiente. En el primer nivel, el que llaman nivel contextual, el modelo no intenta predecir el resultado final directamente. ¿Y qué hace entonces? Pues hace algo muy abstracto. Predice los coeficientes de una fórmula matemática más simple. Es como si, volviendo a tu analogía del chef, Sí, en lugar de predecir el sabor final de un plato, el modelo primero predijera la regla de cómo el azúcar afecta al dulzor o la sal a lo salado para un comensal en concreto, basándose en si a esa persona le gusta más o menos el dulce.
Vale, creo que te sigo. El primer paso es entender las reglas del juego para cada condado. Esas reglas, esos coeficientes, dependen de las características del condado, si es rico o pobre, urbano o rural, su demografía. Exacto. Y una vez que tienes esas reglas personalizadas para un condado, pasamos al segundo nivel, el nivel de resultado. Ajá, Aquí coge esa fórmula simple con los coeficientes que acaba de calcular y le introduce los datos de las intervenciones. ¿Cuánta naloxona vamos a poner? ¿Cuánta buprenorfina? Y con eso, ahora sí, predice el número de muertes. ok. Una fórmula en un podcast siempre es una bandera roja, pero vamos a intentarlo. Venga. El artículo menciona Z sub n, BC, igual a μ0 plus μn por n plus μb por b. Olvidémonos de las letras griegas. Esto es básicamente una forma elegante de decir que el resultado final para un pueblo es igual a su problema de base más un poco de ayuda del fármaco A más un poco de ayuda del fármaco B. No se podría explicar mejor. μ0 es la mortalidad base del condado si no hiciéramos nada. μn es la potencia de la naloxona en ese lugar concreto y μb es la potencia de la buprenorfina. Vale. El trabajo del primer nivel del modelo, el GPR, es estimar esos 3 números mágicos para cada uno de los 67 condados de Pensilvania. Es una forma brillante de gestionar la complejidad. Entendido. Tenemos un modelo muy liso, pero hasta el modelo más listo necesita datos para aprender. Claro. Y esos datos vienen de esas simulaciones que son carísimas. Si solo tienes presupuesto para, digamos, 1000 simulaciones de las 156.000 posibles, ¿cómo decides cuáles hacer? Las elegís al azar y cruzas los dedos. Ahí está la segunda genialidad del estudio, el diseño secuencial. Nada de azar. El modelo elige de forma adaptativa, sobre la marcha, las simulaciones que le van a enseñar más. Es un aprendiz activo y muy tacaño con sus recursos. Entiendo. Y lo hace también en 2 etapas. O sea que no solo el modelo predictivo tiene 2 niveles, sino que la forma de alimentarlo también. Correcto. La primera etapa es elegir el condado. ¿En qué parte del mapa enfocamos nuestro limitado presupuesto? El modelo usa una métrica llamada relación señal-ruido. Suena técnico. Suena técnico, pero la idea es muy intuitiva. Prioriza los condados donde está más confundido. Ah, Busca las zonas del mapa donde su propia incertidumbre es mayor, en comparación con la magnitud del efecto que predice. es como si el modelo dijera, de acuerdo, tengo bastante claro lo que pasa en Filadelfia, pero de este condado rural del norte no tengo ni idea. Mis predicciones aquí son muy vagas. Mandad a los equipos de simulación para allá. Tal cual. Y los mapas del artículo lo muestran. La figura 2A enseña que unos pocos condados del centro-norte de Pensilvania reciben una cantidad desproporcionada de simulaciones. Ya veo. No porque sean los más poblados, sino porque eran los más difíciles de entender para el modelo. Estaba llenando los mayores agujeros de su propio conocimiento. Muy bien. El modelo ya ha elegido el condado donde está más perdido. Ya ha enviado a sus detectives a la escena del crimen más confusa. ¿Y ahora qué? Dentro de ese condado hay 25 combinaciones de tratamiento posibles. ¿Las prueba todas? No, porque eso seguiría siendo un derroche. Aquí viene la segunda etapa. Elegir la condición de tratamiento. Vale. Una vez en el condado, el modelo mira sus propias predicciones para cada una de las 25 combinaciones de naloxona y buprenorfina y se pregunta, ¿de cuál de estas 25 predicciones estoy menos seguro? Y elige esa. Y elige simular aquella cuyo intervalo de credibilidad, esa horquilla de posibles resultados, es más ancha. Dirige el presupuesto con una precisión quirúrgica al punto exacto de máxima duda. Es fascinante. Es un sistema diseñado para reducir la ignorancia de la forma más eficiente posible. Y supongo que esto funciona mejor que otros métodos más simples. Muchísimo mejor. La figura 2D del estudio lo demuestra claramente. Compara esta estrategia de 2 etapas con una más simple, que solo elige el condado pero luego prueba todos los tratamientos. Y la diferencia es grande. Abismal. El resultado es que el error de predicción baja en picado mucho más rápido con el método de 2 etapas. Consigue la misma precisión con muchas menos simulaciones. Es objetivamente un método superior. De acuerdo. Hemos desmontado el motor y hemos visto cómo funciona. Es complejo, pero muy inteligente. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué descubrió este motor cuando lo pusieron a analizar los datos de Pensilvania? ¿Qué implicaciones tiene esto para la gente que está en la trinchera luchando contra esta crisis?
Pues varias conclusiones demoledoras. La primera es la eficiencia pura y dura. El modelo alcanzó un error relativo promedio de solo un 5%, usando menos del 10% de las simulaciones que necesitaría un análisis por fuerza bruta. Menos del 10%. Sí. Esto transforma un problema académico inviable en una herramienta práctica y factible. Pero la segunda es la más importante para un político o un gestor de salud. La heterogeneidad no es una intuición, es un hecho medible y cuantificable. Los mapas de la figura 4 son la prueba. ¿Qué muestran exactamente? Muestran con colores, condado por condado, cómo la mortalidad base y, sobre todo, la efectividad de la naloxona y la buprenorfina varían salvajemente por todo el estado. Es decir, que el modelo no solo dice las cosas son diferentes, sino que pone un número a esa diferencia. Exacto. La tabla 2 del artículo es muy clara. Filadelfia no solo tiene la tasa de mortalidad base más alta, sino que también es donde la naloxona es más efectiva. Cada dosis distribuida allí tiene un impacto mucho mayor. Ya. En cambio, en condados rurales como Clearfield, el efecto de las mismas intervenciones es mucho más modesto. Entonces, volviendo al ejemplo del principio, esto demuestra que una política de café para todos, de repartir los recursos por igual, no es solo ineficiente, Es que es peor. es que es activamente perjudicial, porque ese millón de euros que gastas en un sitio donde tiene poco efecto es un millón que no estás gastando en Filadelfia, donde podría salvar 10 veces más vidas. Has captado la esencia del hallazgo. Proporciona la evidencia empírica para justificar políticas locales y personalizadas. Pero el estudio también validó detalles técnicos importantes. Por ejemplo, Por ejemplo, se dieron cuenta de que el modelo aprendía mucho mejor si asumía que la calidad de los datos de la simulación no era la misma para todos los condados. ¿a qué te refieres con la calidad? Reconocía que simular un sistema complejo como Filadelfia genera más ruido estadístico que simular un condado pequeño. Al tener en cuenta este ruido heterocedástico, como lo llaman, el aprendizaje del modelo se volvió mucho más estable. Y también se toparon con una lección de humildad, ¿no? Después de construir esta máquina tan increíblemente compleja, descubrieron que a veces más simple es mejor. Sí, es un punto fascinante. Probaron un modelo de respuesta ligeramente más complejo. Añadieron un término de interacción para ver si la naloxona y la buprenorfina, al usarse juntas, creaban una sinergia especial. Si 2 más 2 en realidad sumaban 5. Exacto, lo cual parece una pregunta lógica. Es de esperar que las cosas funcionen mejor en combinación. Claro. Parecía lógico, pero los datos dijeron que no. Sorprendentemente, como muestra la figura 3b, este modelo más complejo funcionó peor. Peor, en serio. Sí, era más inestable y menos preciso que el modelo simple, que solo suma los efectos por separado. Esto subraya un principio de oro en ciencia. La complejidad solo se justifica si la evidencia la respalda. Ya. Añadir más piezas a un modelo por el simple hecho de que parezca más sofisticado puede ser contraproducente. Bien, creo que tenemos una imagen completa. Si tuviéramos que resumir, estamos ante un nuevo marco de trabajo que es una auténtica navaja suiza. Combina un modelo estadístico muy avanzado con una estrategia de muestreo casi tacaña en su eficiencia para decidir qué datos necesita. Si lo desglosamos en sus contribuciones principales, yo diría que son 3. Adelante. La primera, hace posible lo que antes era imposible. Permite analizar miles de escenarios políticos con alta precisión y a una fracción del coste computacional. La segunda, Pone cifras y mapas a la enorme diversidad de la crisis de opioides. Esto da una base sólida para dejar de diseñar políticas a ciegas y empezar a personalizarlas. y la tercera. Y la tercera, la metodología en sí misma es un avance. Hoy hablamos de opioides, pero mañana esta misma herramienta podría usarse para planificar la respuesta a una pandemia o para distribuir recursos en otra crisis de salud pública. Es que esto va mucho más allá de un paper en una revista científica. Los propios autores lo visualizan como el motor de una herramienta interactiva para agencias como los CDC. Totalmente. Me imagino a una responsable política sentada frente a un panel de control, moviendo unas barras para asignar recursos virtuales. ¿Qué pasa si invierto más en naloxona en esta región? Exacto. Y viendo en tiempo real el impacto probable en vidas salvadas, con sus correspondientes márgenes de error. Cambia las reglas del juego. Completamente. Y para terminar, una reflexión que los propios autores dejan caer y que abre la puerta al futuro. Dicen que esto es solo el principio. ¿Así? Este marco podría ser aún más potente.
Por ejemplo, en lugar de predecir un único número como efecto de un tratamiento, podría dar una distribución de probabilidad completa, una imagen mucho más rica de todos los futuros posibles. ¡Qué interesante! O podría expandirse a un modelo espacio-temporal, que no solo capture las diferencias entre lugares, sino cómo la epidemia y la eficacia de las políticas evolucionan con el tiempo. Lo que hemos analizado hoy no es el punto final de una investigación, sino el comienzo de una forma mucho más inteligente y sofisticada de enfrentarnos a las crisis que definen nuestro tiempo.